Bienvenidos a todos en esta nueva emisión de A Mi Altura. El día de hoy vamos a tener un tema pues muy controversial, un tema donde cada uno de nosotros podemos llegar a tener como que una opinión diferente. ¿Cuál es ese tema? El tema es el placer de conversar. Y van a decir, bueno, ¿cómo? A ver, espérate, ¿de qué se trata? Bueno, pues básicamente se trata de eso, de cómo entablar una conversación y cómo esa conversación a veces puede ser muy fructífera y a veces puede ser lo suficientemente desastrosa. Entonces, el cómo esa conversación te puede llevar a un bien o esa misma conversación te puede llevar a un mal. Y pues bueno, básicamente estaríamos hablando de que pues cada quien lo puede interpretar de una manera diferente. El hecho de que a veces cuando uno conversa, platicas porque quieres dar tu punto de vista, porque quieres conocer acerca de la otra persona, porque te interesa tener esa relación de amistad o de conocidos. Sin embargo, a veces la conversación se puede tornar un poco diferente, incluso tal vez un poco agresiva, dependiendo del tipo de tema que estés tratando. El día de hoy vamos a platicar acerca sobre eso, acerca de el placer de conversar y el cómo o en qué momento puede tornarse diferente la conversación, cómo actuar y cómo también a veces no se trata de que siempre trates de quedar bien o como que la gente te vea como que, ay, mira, qué linda, qué bonita, qué bonito, ¿no? Qué lindo, siempre escucha o qué sé yo, sino que también te defiendas y saber también cuándo son esas batallas importantes en las cuales no te debes de dejar sin perder tus argumentos, sin perder tu punto de vista. Y bueno, todo esto forma parte del mundo en el que nosotros vivimos y somos seres humanos y siempre queremos el externar nuestras opiniones sobre todo eso. Y siempre somos seres sociales por naturaleza. Entonces, no podemos estar como que encerrados en nosotros mismos. Siempre buscamos el hecho de conocer personas, de entablar conversaciones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle a este tema que es muy interesante, el placer de conversar. Sabemos que conversar es eso que yo les decía, es uno de los intercambios de comunicación más frecuentes y más agradables entre todos los seres humanos. El chiste aquí sería en decir o no decir. Y ese es el dilema al que todos nos enfrentamos. Cuando de repente estás en una conversación y dices, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo, me quedo callado y luego si lo digo, ¿cómo lo van a tomar? Y si se enojan y si esto se sale de control, si a nadie le gusta mi comentario, no, mejor no lo digo. Bueno, no, sí lo digo y a ver qué pasa. Entonces, este es el dilema, decir o no decir. Esa es la cuestión. Algunos de los peligros más frecuentes en cualquier conversación es no saber qué decir o decir algo incorrecto o inadecuado o decir algo que sabes que estás en lo correcto, que sabes que es un punto importante que se debe de tomar en consideración, pero que eso que tú vas a decir va a causar gran controversia en todos los demás, gran controversia en esa otra persona a la que se lo vas a decir y probablemente no va a ser tomado a bien porque no muchos se atreven a decirlo. Y entonces es ahí donde entras en esa parte de, oh rayos, lo digo, no lo digo y sobre todo voy a saber enfrentar las consecuencias tanto positivas o negativas. Ese es el detalle con este tema, el placer de conversar. Una conversación tiene que ser un intercambio agradable del que deben disfrutar los participantes. Sin embargo, tampoco se debe de tratar de que te dejes o que cierres por completo pues esos ideales que tú tienes y que quieres externarles a los demás. Para ello, vamos a conocer primero los principios básicos para poder conversar. Número uno, el no esperar que los demás capten segundas intenciones, ironías o determinados juegos de palabras que a veces emplean para parecer más interesante. ¿Por qué? Porque a veces damos por sentado que lo que yo voy a decir los demás me lo van a entender, pero es que hay que tener algo bien en cuenta, el contexto de lo cual es nosotros estamos hablando. Ese contexto básicamente es el tema sobre el cual gira la conversación. Y a veces decimos o somos un poco irónicos y la otra parte de la gente, los otros que te están escuchando, no la entienden. Ahora, ¿por qué es la ironía? La ironía a veces lo hacemos por ser graciosos,
por tipo hacer como tipo una especie de chiste o simplemente de es en serio, mira, te estoy diciendo esto, es como te digo fulanito para que me entienda sutanito. A veces cometemos ese error. Sin embargo, ese error también se puede quedar a tela de juicio dependiendo del tipo de conversación que estés teniendo. Es que el placer de conversar no solamente es la parte amable, la parte bonita, sino también todas esas otras opiniones que pueden diferir con los demás y el cómo lo vas a emplear. Y obviamente, como yo les menciono, hay consecuencias buenas o hay consecuencias malas. Mucho queda dependiendo del sentido común de la persona que pues obviamente está hablando, porque es lógico que no vas a tener a otra persona que te va a estar diciendo qué es lo que vas a decir, sino solito debes de interpretar lo que sea que tú te quieras dar a entender dependiendo del tipo de contexto. Repito, el contexto es el tema sobre el cual está girando esa conversación. Número 2. Ser breves con el fin de animar al interlocutor y recordar que conversar no es lo mismo que proporcionar un discurso o decir todo lo que se piensa en la menor cantidad de tiempo posible. Lo ideal es marcar como los puntos más importantes cuando se trata de debatir algún tema. Cuando es un tema de pues opinión múltiple, es decir, donde hay varias personas, pues sí el acentuar cuáles son esos puntos importantes de los cuales tú quieres hablar, si no puede malinterpretarse o distorsionarse o perderte en alguno de al momento en lo que tratas de explicar. Entonces, básicamente este punto es ser muy concreto con lo que tú quieres decir. Número 3, adaptarte a la situación y al contexto. Es decir, ese contexto, ese tema de conversación, no sé si les ha pasado de repente que estás hablando sobre el color verde y terminas hablando sobre el color morado y dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, básicamente, conforme va avanzando la conversación, va avanzando también ese contexto. Va habiendo un giro en cuestión de los temas, a tal grado que llegas a hablar de algo a lo mejor totalmente diferente, o la conversación puede girar de una manera sorprendente en cuestión de segundos, y todo eso se va derivando, todo lo demás que tú sigas diciendo se va derivando en función de ese contexto. Por último, evitar confundir a las personas. A veces tendemos a dar muchos datos, muchas fechas, muchos acontecimientos y las personas se marean. Las personas se marean a tal grado de decir, a ver, ¿de qué me estabas hablando? ¿Qué era lo que me querías decir? ¿Cuál era el punto de esta conversación? Entonces, hay que tratar de ser muy concretos para poder evitar toda esa distorsión en cuestión de la información. Ahora, una de las fórmulas para mejorar la conversación es el humor. ¿Cuál es eso? Sobre todo en comunicaciones escritas, un ejemplo, algún chat o bien conversaciones que son cara a cara. De repente estás tratando algún tipo de tema fuerte y lo mejor que puedes hacer es mandar un emoji de jajaja, jijiji, de tal manera que tu mensaje se puede interpretar de una manera diferente, como que lo suavice. Y en cuestiones de cuando estás cara a cara, pues hacer a lo mejor algún tipo de, a veces funciona el hacer un chiste, en otras ocasiones pues el mismo humor sirve para calmar esa ansiedad, el cambiar el argumento o simplemente disimular algo negativo. Y como les comento, esto es dependiendo de. Depende del tema, depende de las personas y depende mucho de la persona que está hablando en cuestión del sentido común. El placer de la comunicación, el placer de comunicar, no significa que todo va a ser bonito, no significa que siempre vas a tratar de quedar bien con las personas. Significa que debes de saber manejar cada una de las conversaciones, de los acontecimientos que empiecen, valga la redundancia, a darse, a suceder y poder dar una opinión al respecto dependiendo del sentido común que tú tengas, dependiendo de lo que creas que es adecuado en ese momento, porque tampoco se trata de que te dejes o de que nunca vas a expresar lo que realmente tú sientes o tú piensas simplemente por querer quedar bien. Depende mucho de lo que tú quieras dar a conocer, dar a transmitir y también depende mucho de tus ideales. El humor en este caso, que es una de las fórmulas para mejorar la conversación, pues es un recurso muy útil para una conversación, pero debe de emplearse con mesura y con inteligencia. Si no van a pensar que te estás burlando y entonces en lugar de ser algo favorable, te lo pueden tomar a algo en contra y puede salir algo muy perjudicado de todo esto. Otros puntos importantes
es hacernos preguntas a nosotros mismos y son preguntas que se hacen de una manera súper rápida. Voy a explicar un poquito. El proceso de la comunicación, cuando tú estás conversando con otra persona, es: yo soy el emisor porque soy la persona que está hablando y la persona que me está escuchando es el receptor. Ok, vale. Pero en ese proceso en el que yo, emisor, le estoy dando un mensaje, esa persona que me está escuchando automáticamente tiene que decodificar lo que yo digo. Es decir, analizar de una manera muy rápida cuáles son todas esas palabras y todos esos significados que yo estoy diciendo. Automáticamente, al mismo momento en el que decodifica, también vuelve a codificar. Es decir, entiende, interpreta. Y entonces dice, ok, lo que el emisor me está tratando de decir es esto. Ok, no estoy de acuerdo. O, no, sí estoy de acuerdo. O sea, depende de cómo. En ese periodo de interpretar. ¿Cómo es que se decodifica y se interpreta? Bueno, todos nosotros tenemos algo que se llama léxico. El léxico es la cantidad de vocabulario que tú te sabes. ¿Por qué? Porque una cosa es el idioma, que sabemos que, por ejemplo, aquí en México, pues hablamos el español. Ok, pero de ese español, el español es muy rico. Es muy rico en muchísimas palabras y cada palabra tiene un significado diferente. Entonces, a veces nosotros, nuestro léxico es limitado. Es limitado en el sentido de que no leemos, no vemos suficientes documentales, películas, series, porque de todo se aprende. Entonces, si nosotros estamos leyendo y de repente vemos una palabra ahí medio extraña y no nos da la curiosidad por saber qué significa, nunca va a aumentar nuestro léxico. Por lo tanto, cuando tenemos una conversación con la otra persona y nos dice una palabra medio extraña, tú te quedas, y tu cerebro así se queda, ¿de qué significa esto? Que no logras decodificarla y por lo tanto tampoco la codificas. Entonces estás omitiendo ciertas partes de la conversación. Lo más seguro es que la opinión que vayas a dar pues simplemente no vaya de acuerdo a, porque no estás dentro del mismo contexto, no conoces esa misma cantidad de léxico, de palabras. Es por ello que el léxico forma parte de algo muy importante porque es al final de cuentas con lo que tú te expresas en esa sociedad en la que nosotros vivimos. Ahora bien, yo les hablaba, antes de hacer esta pausa, sobre preguntas que nos tenemos que hacer de una manera muy rápida mientras estamos codificando, porque como emisor también hacemos ese proceso de decodificar y codificar al momento en que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué preguntas me tengo que hacer? ¿Qué te parece tal o cual cosa de lo que sea que se esté hablando? Porque en función de eso va tu opinión. ¿Qué opinas sobre ese tema? ¿Qué podríamos hacer para mejorar ese asunto, de lo que sea que se esté opinando? ¿Será posible resolver ese tema o simplemente va a ser una discusión perdida que ahí va a quedar en el olvido y se perdió el tiempo en discutirla y nunca llegamos a nada? Otra, ¿crees que es mejor esperar nuevos acontecimientos antes de tomar una decisión? ¿En qué sentido? Cuando estamos hablando sobre algún tema en específico y de repente resulta que dices, si yo suelto tal información ahorita, tales argumentos, no me los van a tomar en cuenta porque van a decir que no son suficientes. Entonces, estas preguntas son las que te debes de hacer de una manera muy rápida antes de decir lo que sea que vayas a decir. ¿Por qué? Porque puede darle un gran giro a lo que es esa conversación. Básicamente se trata de analizar el tema un poquito y ver cuáles van a ser tus argumentos para poder defender dicho tema o dicho punto de vista que tú quieres expresar. Otro de los puntos importantes dentro de una conversación son los silencios. ¿Alguna vez les ha pasado que de repente están platicando, están diciendo algo y así, tal cual como se acaba de escuchar ahorita? Nada. Queda un silencio y a veces esos silencios son lo suficientemente incómodos. Ahora, muchas de las veces esos silencios, como les menciono, son incómodos y son malinterpretados a mal. Sin embargo, a veces los silencios también sirven. Sirven para poder recapacitar en lo que se va a decir a continuación. A menudo los silencios dicen más que las palabras. ¿Por qué? Porque dan un sinfín de cosas que uno se pueda llegar a imaginar dentro de ese silencio. Empieza uno a pensar en un montón de cosas. Por ello, es importante interpretarlos bien y actuar en consecuencia de ellos. ¿Qué es lo que vas a decir a continuación? Si se dan cuenta, la conversación no se trata de quedar bien, de querer platicar, de querer conocer a una persona, va más allá de.
es algo que nosotros hacemos de manera diaria. Nosotros nos comunicamos de manera diaria, todos los días de nuestra vida, porque somos seres sociales. Y porque nos interesan muchísimos temas, nos interesan temas que van específicamente a nuestra comunidad, que es el lugar donde nosotros vivimos, temas que son de corte social, temas económicos, políticos. Hay una infinidad de temas sobre los cuales a nosotros nos llama la atención y cada uno de nosotros tenemos esa opinión sobre música, sobre juegos, diversión, películas, absolutamente sobre todo ello. Ahora, hay claves para que una conversación sea exitosa. Invariablemente estas claves que les voy a mencionar ahorita, que son 4, también quedan a tela de juicio porque depende del contexto, depende del individuo y depende de tus ideales y de tu sentido común. La primer clave para una conversación exitosa es no criticar, ni condenar, ni quejarse. Van a decir, caray, a ver, explícamelo, ahí les va. En cuestión de no criticar, no criticar a la primera, dar la oportunidad de conocer la opinión de la otra persona. No condenar en decir, es que eso que tú me estás diciendo está mal y se acabó. O el quejarte, pasártela quejando y no dar soluciones. Sí, te puedes quejar, pero también tienes que dar soluciones a dicho problema. No condenar, ¿por qué? Ni tampoco criticar en el sentido inmediato. A lo mejor obviamente vas a tener un juicio de valor y vas a estar criticando la opinión de la otra persona, pero la idea es de que siempre vaya en función del análisis para poder llegar a una conclusión en general que sea óptima para todos. Demostrar aprecio, honradez y sinceridad. Hay que decirle no a la hipocresía, porque si uno es hipócrita al momento en el que habla, pues es obvio que las cosas no van a salir bien. ¿Por qué? Porque en principio de cuentas no estás de acuerdo con lo que se está diciendo. Por lo tanto, una de las claves para poder tener una conversación exitosa es eso, demostrar aprecio, honradez y sinceridad, siempre y cuando vaya de acuerdo al contexto y al sentido común y a lo que se está diciendo, y también tiene mucho que ver con el tipo de personalidad. Tampoco se trata de que te vas a dejar en todo momento, sino simplemente no pierdas la parte educada y cuando hay que perderla, bueno, siempre y cuando sea con argumentos adecuados también. ¿Por qué? Porque en el mundo hay diferentes personas, hay diferentes opiniones y todo debe de ir de acuerdo a cierto tipo de armonía, independientemente de que las conversaciones sean pues diferentes. ¿Por qué? Porque hay que estar en cuenta, hay que tener en claro que todos nosotros tenemos opiniones diferentes y somos seres humanos diferentes y cada opinión debe de ser respetada. Evitar discusiones. Híjole, a veces cuando discutimos, esta puede ser una clave muy, en este caso pues es para una conversación exitosa, el evitar las discusiones, porque a veces los ánimos se calientan y no se llega absolutamente a nada. Y la gente dice y dice y dice y dice cosas y después de que ya lo dijo, después de que ya está la evidencia ahí tal cual, tal vez uno se pueda llegar a arrepentir. Y entonces, ¿cómo te retractas? ¿Se vale retractarte? Sí, sí se vale. Pero es difícil, es complicado y a veces también influye mucho la parte del orgullo de la persona. Por lo tanto, el tratar de evitar discusiones, hay que saber qué peleas puedes ganar. No se trata de que no digas tu punto de vista, simplemente se trata de que el punto de vista que tú des sea congruente con el contexto que se está hablando y sea congruente con lo que estás defendiendo en este caso, o acusando, dependiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de opiniones y de puntos de vista. Una clave para una conversación exitosa es el saber escuchar lo que la otra persona te está diciendo, a pesar de que esa opinión que te están dando no tiene que ver con tus ideales o tú no crees exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces uno simplemente por ser una conversación o una opinión que no va de acuerdo contigo, ciegas en el sentido de decir, no, no estoy de acuerdo, es que se está equivocando, es que esto, es que el otro, es que nada más está atacando, es que dice cosas sin darle ningún sentido. Entonces ahí se pierde la objetividad. ¿Por qué? Porque la otra persona ya se cerró a escuchar lo de la otra opinión de la persona. Por lo tanto, pues no está abierto a la comunicación, a las diferentes opiniones y la comunicación tal cual no se está logrando tener esa conversación.
Por lo tanto, es muy importante el saber escuchar, aunque tú no opines exactamente lo mismo que la otra persona. Y para esto, ya para concluir este tema, este pequeño, pues sí es un pequeño tema muy, muy bonito sobre el placer de la comunicación, el placer de conversar. 6 actitudes nocivas para cualquier tipo de conversación. Estas 6 actitudes nocivas, en el momento en que se toman, porque las conversaciones, como les dije, pueden ir girando en base a un tema y terminar en otro que a lo mejor no tiene mucho que ver, en el momento en que una de estas sale a relucir, adiós a la buena comunicación, adiós a la buena conversación. Número 1, mostrar aburrimiento. Cuando la otra persona es así como que sí, ajá, lo que tú digas. Uy, o ya te aburriste, te da flojera discutir conmigo, te da flojera conversar conmigo, ya, a partir de ahí ya se rompió, porque te da flojera. ¿Por qué? Porque estás teniendo aburrimiento. Ser poco espontáneo. Cuando de repente no te están diciendo algo que es muy lógico y te quedas como en el limbo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estás demostrando esa flojera o esa parte donde me vale la parte de la comunicación, no me importa. Número 3, pedir a los demás que hagan presagios. ¿Qué es eso? Bueno, adelantarte a las cosas y se lo estás pidiendo a los demás. ¿El qué pasaría así? Si estás debatiendo algún punto que es importante, hay que tratar de evitar esto porque hay que centrarse en el presente y en lo que está sucediendo ahorita para que las cosas no se salgan fuera de ese orden lógico. A eso es a lo que se refiere este punto. Obviamente dependiendo del tipo de conversación. Si es una conversación donde lo que están buscando es analizar diferentes puntos para saber cómo actuar en un futuro dependiendo de diferentes circunstancias, pues ahí el evitar, o sea, la parte de donde hagan presagios, ahí a lo mejor sí encajaría muy bien en la conversación. Por eso les digo que todos estos puntos van relacionados a cada una de las conversaciones y utilizando mucho el sentido común de cada individuo. El número 4 es hablar solo de uno mismo. ¿Les ha pasado a esas personas que, por ejemplo, tú estás conversando sobre alguna experiencia que te haya pasado y estás platicando? Es que yo tenía un perrito que era de color blanco, que era chiquito, así, y mi casa tenía un portón de color café, etcétera, etcétera, y otra persona te dice, yo también, fíjate que anteriormente también yo tenía un perrito así, o yo conozco, yo tengo un amigo que también tenía esto, y etcétera, etcétera, y automáticamente la conversación, en lugar de ser de ti, de lo que tú querías, transmitir porque era algo importante, se convierte en la conversación de la otra persona, o también se basa en la regla del yo-yo. Yo esto, yo lo otro, yo aquello, es que yo, y entonces es yo. Automáticamente una persona que habla solo de sí mismo a veces tiende pues a fastidiar o frustrar la conversación que tenga ante los demás. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros queremos dar también nuestra opinión, queremos el conversar porque somos seres sociales. Quinto punto, estar a la defensiva. Automáticamente de lo que te digan, dar lo contrario. Y dar lo contrario a lo mejor sin argumentos. Es esa parte. O si te dicen algo, es estar a la defensiva en el sentido de que lo tomas a mal, precisamente por la parte de que no escuchas o de que simplemente la opinión que están dando, tú no estás al 100% de acuerdo con esa opinión y no escuchas, no lo analizas de una manera completa, en un sentido general. Y punto número 6, desconfiar de la otra persona. Automáticamente cuando se desconfía de una persona, ya pierde esa parte del interés y de la credibilidad sobre lo que te está diciendo. Entonces, estos puntos forman parte de lo que es la conversación, lo que somos los seres humanos, que somos seres sociales por naturaleza, siempre está en nosotros el querer exponer nuestras opiniones, el tratar de poner nuestro granito de arena en todo ello. Y pues bueno, espero que les haya gustado este tema titulado El placer de conversar. Espero que les haya gustado y esta fue una emisión más de A mi altura. Un gusto haber estado con ustedes.